Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama nuestro programa, exactamente igual, en donde estamos, por Facebook, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. En ese canal, te repito, tenés las columnas editadas por separado, con total autonomía. En cada una de esas columnas perfectamente editadas en nuestro canal, desde un trabajo profesional impecable que realizan Mariana Peralta, Alejandro Barreto y, y Damián Enríquez. Medio se me trancó la garganta ahí. Número de contacto 093-829-272. 093-829-272. Después nosotros vamos contestando por interno los mensajes, todos ya lo saben, nuestros oyentes. El programa es corto y queremos brindar la mejor información y la mayor información posible sobre temas tan delicados como este, saliendo acá, pretendiendo al menos salir del conventillo astesiano, ¿no? Saliendo del conventillo astesiano, de las implicancias socarronas, malidicentes que plantean que el presidente puede estar implicado con este delincuente dedicado a la estafa, a la falsificación documentaria, a una organización para delinquir. Cuando este personaje fue creado por allá por el 2013 y en gobierno del Frente Amplio, la mayoría de estos miembros pertenecen al MLN y por supuesto son militantes de izquierda. Por eso la conexión con este estudio que realizó el doctor Nicolás Márquez. Vamos a volver a esto, la dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque en este libro documentariamente se nos plantea un grandísimo antecedente de lo que pasa en Uruguay con esta extraña custodia presidencial, en la cual precisamente, a raíz de una investigación fiscal, surge que Alejandro Astesiano está vinculado a una organización para delinquir, trabajando por dentro del Estado uruguayo, por dentro de la torre ejecutiva, por dentro de la custodia presidencial, por dentro del Ministerio del Interior, trabajando para la falsificación de documentos y también la falsificación de pasaportes y permitiendo el ingreso, cobrando dinero, por supuesto, y cobrando mucho dinero, permitiendo el ingreso de rusos y de otras nacionalidades, pero básicamente de esos países de la Europa del Este, y muy particularmente de rusos, para ingresar acá, al Uruguay. Y en el gobierno de José Mujica surge de la investigación fiscal de Gabriela Fossati en un interrogatorio extenso que le hace en calidad de indagada a la secretaria de Mujica, surge una oficina en la presidencia de Mujica que es una especie de oficina de recepción de los reclamos para obtener la ciudadanía uruguaya y pasaportes. Una cosa extraña, una oficina irregular, fuera de todo estamento institucional, una oficina que recibía, archivaba y clasificaba todos los reclamos de ciudadanos extranjeros que solicitaban obtener pasaporte y obtener la ciudadanía legal uruguaya. Se van dando cuenta de las conexiones que esto va implicando. Bueno, sigo con parte de este libro. ¿Qué dice Nicolás Márquez respecto a ese gap? Que es un antecedente histórico. Este antecedente chileno es un antecedente histórico de esta custodia presidencial en Uruguay que nace con el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez. Primer gobierno del Frente Amplio, ansiado gobierno de esta coalición de izquierda, ese tan ansiado gobierno planteándose como una histórica campaña electoral y un éxito histórico de la izquierda uruguaya, de la izquierda nacional. Bueno, en ese primer gobierno, prontamente Tabaré Vázquez instala ese decreto que abre las puertas para este tipo de guardia presidencial. ¿Qué dice entonces Nicolás Márquez? Y que era entonces, bueno, ¿qué era el famoso GAP? La sigla significa Grupo de Amigos Personales de Allende. Grupo de Amigos Personales, quienes en realidad eran su custodia presidencial
manejada por cubanos y terroristas del MIR. Un grupo de amigos personales míos, de cuya lealtad y valentía estoy plenamente confiado, se jactaba al dictador chileno, los cuales abarcaban una estructura calculada en 200 cuadros armados en Chile. 200 cuadros armados en Chile en ese gobierno. ¿Cuántos cuadros armados en Uruguay habrán quedado después de los 15 años de gobierno del Frente Amplio? ¿Cuántos cuadros armados por inteligencia cubana, por militares cubanos, por policías cubanos, por el G2? ¿Cuántos cuadros habrán acá? ¿Cuántos cuadros armados habrán desde la inteligencia venezolana? ¿Se acuerdan del avión en Rasur que no lo dejaron entrar y que quedaron todos presos en Argentina por la justicia argentina? Fueron 7 confirmados que eran terroristas iraníes que instruían a terroristas venezolanos para que llevaran a cabo las mismas estrategias desestabilizadoras del terrorismo iraní en Medio Oriente, las mismas estrategias, y que ese avión tenía, de acuerdo a la inteligencia americana, es decir, fue un informe de la CIA que venía investigando a ese grupo de personas y a ese avión y a esa empresa testaferro de un empresario iraní que forma parte de la Guardia Presidencial del régimen iraní, y también un informe del Mossad que se le comunica a Paraguay que ese avión estaba sin ruta de vuelo, sin autorización de vuelo, y que estaba siendo investigado porque habían, más que indicios, fuertes pruebas de que se trataba de comandos terroristas tripulando ese avión y bueno, y movilizándose por la región de América del Sur. Se le comunica al gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo le dice que se dé la vuelta y que se retire. Y aterrizan en Argentina. Acá salió una senadora del Frente Amplio, escandalizada, a decir cómo no se le había brindado hospedaje a esos tripulantes y se les había negado los derechos humanos a recibir alimentos, agua, hospedaje para seguir su vuelo. Qué impresionante, ¿no? La torpeza, entre comillas, o la connivencia de lo que pasa con este tipo de movimientos que funcionan así, sorpresivamente, difusos, a oscuras de la opinión pública, y que ahora todo eso está en manos de la justicia argentina, confirmatoria de que son 7 terroristas, de los cuales 2 tuvieron implicancia fortísima con los atentados de la AMIA, con los atentados terroristas de la AMIA. Así que fíjense la cantidad de conexiones que podemos ir haciendo. Por supuesto que todo esto a modo de conjetura, a modo de sentido común, pero cabe la pregunta, ¿es de sentido común? ¿Es de lógica? ¿Es hasta de lógica deductiva en inteligencia policial preguntarse, che, ¿y cuántos comandos de inteligencia cubana o cubano iraní o cubano nicaragüense o cubano venezolana trabajan en el país después de los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio y de instalar esa gran ventana de custodios civiles que quedaba a criterio exclusivo del presidente, nombrarlos, designarlos? Bueno, grupo de amigos personales, esto pasó en Chile, entonces, esta organización era manifiestamente ilegal, ilegal, puesto que la pretensión presidencial institucionalmente le correspondía a una guardia chilena legalmente prevista, dice Nicolás Márquez, se sobrepasó así a carabineros y a investigaciones, es decir, al grupo de investigaciones, de acuerdo a la policía chilena, y se sobrepasó al grupo de carabineros. Acá podríamos decir que se sobrepasó entonces al grupo de policías, por ejemplo, de investigaciones, policías especializados en investigaciones, policías entrenados y especializados de una guardia republicana, por ejemplo, o un grupo militar entrenado desde el Ministerio de Defensa. Se sobrepasó también esa institucionalidad con este decreto presidencial de Tabaré Vázquez que habilita a tener guardias o custodios civiles, que le da la posibilidad de elegir. Pero dentro de los chilenos que operaban en el GAP, porque también evidentemente hay uruguayos, como el caso Ostesiano, que operan en connivencia con todos estos grupos porque pertenecen a la misma filiación ideológica o al mismo plan, de poder, de estructura de poder,
de hegemonía de un poder que los va a privilegiar. Todas estas son estructuras corporativas que trabajan a la sombra de la opinión pública. ¿Cuántas preguntas, no? ¿Cuántas preguntas? Obviamente que inteligencia a nivel nacional, y en este caso está el secretario de inteligencia, ¿no? El doctor Garcé, no tiene que decirnos cuántos son, quiénes, dónde están, desde cuándo, cuánto hace que se instalaron en el país. No, eso sería estúpido. No puede revelar secretos de Estado, no puede revelar secretos tan delicados, secretos de investigación policial. Pero sí se podría advertir a la población uruguaya de que se confirmó hace tiempo la existencia de grupos armados, de grupos terroristas, de grupos paramilitares, de grupos muy sospechosos que están trabajando en el país hace muchos años y que están muy cerca o por dentro de la institucionalidad de nuestro país. En este caso, por dentro de la policía, por dentro del ejército, dentro de presidencia, se tendría que por lo menos informar. Sin embargo, el doctor Garcés estaba muy preocupado y escandalizado cuando trascendió a la prensa aquel librillo que llevó respecto a planes de inteligencia, desarrollo de actividad de inteligencia, que prácticamente era la enumeración de objetivos, que todos lo sabemos. No habían datos sensibles, no habían datos precisos, operativos precisos que hubiera comunicado. Y creo que no tendría que haber sido la vía. No se pueden comunicar, digamos, el desarrollo de trabajos de inteligencia con nombres y apellidos, locaciones, con la precisión que se debe preservar, que debe ser secreto de una investigación policial, porque es un tema muy delicado, y si no, pierde toda posibilidad de éxito hacer publicidad de eso. Pero sí advertir que ese tema existe, siquiera se instaló eso en el país, que ese tema existe. Y no hemos escuchado al presidente de la República hablar de este tema desde esta perspectiva de lo institucional y desde esta perspectiva de las serias posibilidades, al menos, o de las serias sospechas, o aún más que ello, ya de confirmaciones policiales de que acá hay grupos armados terroristas que trabajan precisamente a los servicios de Cuba, de Venezuela, pretendiendo instalar en nuestro país la desestabilización institucional, preparando cuadros armados a la sombra, penetrando, infiltrándose como topos en nuestras instituciones y que el campo está minado, que realmente el campo está minado. Eso le corresponde a un presidente de república. Eso le corresponde en conferencias como aquellas conferencias flamantes, tan correctas, tan prolijas, cuando hablaba de la pandemia y de cómo el gobierno iba desarrollando sus políticas sanitarias. Bueno, estos temas son de estricto rigor en cuanto a la necesidad de ser tratados en una conferencia de prensa con estas precisiones de un estadista, de un presidente de república que se muestre severamente preocupado por lo que está pasando en estos términos. Y ahí se terminó el cuento y el conventillo de si está implicado o no con Astesiano y lo del pescado podrido o no podrido, de un jeque o de un emir que se lo regaló, etcétera, etcétera, porque todo eso es bagatela, eso es show mediático, eso es para la tribuna, repito, traje a la medida del discurso, si vos querés, del relato desestabilizador pro-marxista, por supuesto veladamente marxista, no te están diciendo todo el tiempo, nosotros vamos a hacer la revolución, obviamente, no te están diciendo todo el tiempo, nosotros queremos ir al socialismo del siglo XXI, obviamente, pero en los hechos, quien está informado de todo esto, permanentemente estamos decodificando cuáles son las actitudes, las intenciones de esas actitudes políticas, de todos estos integrantes del Frente Amplio y del PCNT, en todos los actos que desarrollan, en todos los movimientos políticos que hacen y en el discurso o el relato político que instalan apenas sucedido algo u ocurrido un evento que se hace público, como la investigación a Astesiano y la prisión de Astesiano, que era el jefe de custodios presidenciales de este actual presidente, pero que ese organismo o esa institución de custodio proviene de un decreto de Tabaré Vázquez y se organizó y se desarrolló
a través de todos los gobiernos, de los tres gobiernos del Frente Amplio, arribando a este gobierno que inconsultamente siguió con lo mismo, siguió con la misma modalidad. Ahí está el tema. Ahí diría mi abuelo, está la madre del borrego. Ahí, en discernir y entender cómo trabaja la inteligencia marxista-leninista, la inteligencia internacionalista del Partido Comunista, en este caso cubano, por supuesto que alineado al régimen venezolano, al régimen nicaragüense, al régimen boliviano, a las izquierdas organizadas del Ecuador, a las izquierdas organizadas de Chile, a las izquierdas organizadas de Argentina, y así también a la mega organización geopolítica que pretende desestabilizar a Occidente desde Rusia y su invasión a Ucrania, desde sus amenazas, sistemáticas amenazas terroristas con una posible conflagración nuclear, y por supuesto el silencio ominoso y cómplice de China, del régimen chino, y toda esa escaramuza con la isla de Taiwán, y toda esa escaramuza también amenazante, terrorista, del régimen de Corea del Norte, probando misiles de largo alcance y mediano alcance, que pueden tener la aportación de ojivas nucleares y probándolos atravesando territorios como el territorio del Japón o llegando a mares territoriales muy cercanos a Japón y amenazando permanentemente con sus ejércitos de inteligencia cibernética, de falsificaciones documentarias, de contrabando de todo tipo de mercadería, de hackeos, son los expertos en los hackeos, en el robo de cuentas bancarias, trabajando en todas partes, en todo el mundo, y todo eso es una mega organización de regímenes totalitarios que parece ser que no los queremos ver o muchos no los ven de parte de estos gobiernos que se supone que son los buenos de la película. Bien lo dijo el periodista argentino José D'Angelo, ¿no? Empleando esa metáfora excelente y muy aplicable del western. Si esto es un western, esta batalla cultural es un western entre los buenos y los malos están haciendo su papel y lo están haciendo muy bien. Y no pretendamos otra cosa porque son los malos. Ellos lo van a hacer así, se comportan de esa manera. Ahora, si los buenos no hacen de buenos, bueno, estamos regalados. Si los buenos no hacen el papel de buenos, estamos mal, estamos expuestos, ¿no? Y ahí está el grave problema. Entonces creo yo que de acuerdo a esta primera reflexión o a estos primeros indicios, si vos querés, conjeturales, son conjeturas, ¿no? Son especulaciones, pero especulaciones hiladas desde un conjunto de hechos hiladas racionalmente, eso es la conjetura. Hilar sospechas, establecer un pensamiento que me arrime a una investigación respecto a todos estos asuntos y ya con cierta mentalidad de inteligencia policial que debería desarrollarse, pienso yo que se estará haciendo en la interna del Ministerio del Interior, en la interna del Ministerio de Defensa, y también desde Presidencia, supongo yo, que estarán, bueno, preguntando, orientando, consultando también a organizaciones de inteligencia más profesionales desde el exterior para saber qué está pasando en la región y en nuestro país, porque se terminó en estos tiempos y ya se hace larga data que se terminó la edad de la inocencia. No podemos seguir planteándonos, che, los disparates que dice Carolina Cose, qué disparate lo que dice Charles Carrera, qué disparate lo que está diciendo Marcelo Abdala. Dicen los disparates porque hablan para los adoctrinados, los acólitos, y se sienten impunes en este marco, en este contexto de una mega guerra cultural, apadrinados, amparados, protegidos por megas organizaciones, por grandes organizaciones financieras, de narcolavado, de organizaciones militares, paramilitares, logísticas instaladas y diseminadas en todo el continente, con una fortísima presión política y corporativa a nivel internacional. La edad de la inocencia se terminó. Hay que analizar desde esta profundidad los temas, porque esto de la batalla cultural no es
una interpretación, no es una perspectiva posible. No es, bueno, esa es la teoría de este periodista o de aquel otro. Esa es una lectura. No, es la realidad histórica que ya se está escribiendo, se está investigando de parte de académicos, de sociólogos, politólogos, filósofos académicos, historiadores, y se seguirá escribiendo porque se sigue desarrollando esta batalla cultural y esa guerra fría que viene ya desde el año 1945 a la fecha, mutando, modificando, digamos, su escenografía y sus características. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos.